Mi hermana y mi esposo me robaron la herencia y los dejé en la ruina. ¿Alguna vez han sacrificado sus propios sueños para cumplir los de su familia, solo para que les escupan en la cara al final? La traición duele, pero cuando viene de la misma sangre y del hombre que duerme a tu lado, te destruye el alma para siempre. Me llamo Carmen, tengo 38 años y durante mucho tiempo fui el pilar inquebrantable de mi casa. Soy contadora pública y trabajaba de lunes a domingo, a veces hasta la madrugada, para mantener a todos a flote. ¿Ustedes darían la vida y hasta el último peso por su hermana menor? Yo lo hice sin pensarlo 2 veces. Cuando mis padres se enfermaron de gravedad, yo me hice cargo de mi hermana pequeña, Valeria. Pagué su carrera de diseño en la mejor universidad privada, mientras yo usaba la misma ropa gastada y los mismos zapatos rotos durante 3 años. Al mismo tiempo, mi esposo Diego tenía una ambición inmensa. Él soñaba con abrir un restaurante de mariscos de alta gama. Como yo ganaba bastante bien llevando la contabilidad de varias empresas fuertes, saqué un préstamo bancario gigantesco a mi nombre para financiarle su sueño. ¿No es eso lo que hace una buena esposa? ¿Apoyar incondicionalmente a su pareja en las buenas y en las malas? Diego me juró por su vida que, una vez que el negocio despegara, me pagaría cada centavo y yo podría dejar de matarme trabajando. Yo le creí ciegamente, con los ojos cerrados. Ese fue el peor error de toda mi existencia. El restaurante se volvió un éxito brutal en menos de un año. El lugar siempre estaba lleno y Diego empezó a manejar muchísimo dinero en efectivo todos los días. Fue entonces cuando Valeria finalmente se graduó. Para ayudarla a empezar su vida laboral, le pedí a Diego que la contratara para llevarle la publicidad y las redes sociales del negocio. Todo quedaba en familia, pensaba yo ingenuamente. ¿Han sentido alguna vez esa falsa tranquilidad, ese silencio sospechoso justo antes de que una tormenta devastadora les destruya la vida? Yo me sentía en la cima del mundo, plena y feliz, hasta que los números empezaron a no cuadrar en absoluto. Como buena contadora que soy, mi sexto sentido me decía que algo podrido y muy oscuro se escondía en los libros de ingresos. Revisando los estados de cuenta desde mi computadora a medianoche, noté retiros extraños y constantes de nuestra cuenta bancaria compartida. No eran 1,000 pesos, amigas, eran sumas altísimas que desaparecían cada viernes. Cuando le pregunté a Diego, me dijo con una naturalidad pasmosa que estaba comprando equipo industrial nuevo para una próxima expansión de local. Ustedes le creerían al hombre que aman con toda su alma, ¿verdad? Yo decidí confiar, aunque la espinita venenosa de la duda ya estaba clavada en mi pecho y no me dejaba dormir. Pero las mentiras, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Unas semanas después, mi hermanita Valeria me invitó muy emocionada a conocer su nuevo departamento. Era un penthouse de superlujo en la zona más cara y exclusiva de toda la ciudad. ¿Cómo diablos podía pagar una renta así una recién graduada con un sueldo básico de mercadotecnia? Me dijo que había conseguido unos inversionistas secretos muy pesados para abrir su propia agencia. Me alegré por ella y la abracé, pero algo en su mirada evasiva y nerviosa me dio escalofríos en todo el cuerpo. ¿Alguna vez han sentido que las piezas del rompecabezas no encajan para nada y prefieren cerrar los ojos por miedo a la verdad? Yo lo hice, hasta que la vida misma me obligó a abrirlos a golpes puros. La desgracia mayor llegó de pronto. Mi padre falleció de un infarto repentino que nos dejó destrozados. En su testamento, me dejó la casa familiar a mi nombre como agradecimiento eterno por haberlo cuidado médica y financieramente en sus últimos y dolorosos años. A Valeria no le dejó más que un terreno rústico sin valor comercial en un pueblo lejano. El día de la lectura oficial del testamento ante el notario, vi la furia asesina en los ojos de mi hermana y, extrañamente, también en los de mi esposo. Se miraron en silencio con una complicidad perversa que me congeló la sangre por completo. ¿Qué clase de atrocidad tramaban a mis espaldas estas 2 personas que yo tanto amaba? A los pocos días del funeral, Diego llegó llorando amargamente a la casa. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que el restaurante estaba a punto de ser embargado por una demanda laboral injusta y multimillonaria. Me aseguró que necesitábamos poner la casa recién heredada de mi padre como garantía inmediata para un préstamo puente que salvaría el negocio. Me suplicó de rodillas en el piso de la sala. Me entregó unos papeles del banco apilados. Yo estaba tan abrumada por el terrible duelo de mi papá y la desesperación de mi esposo que agarré la pluma y firmé sin leer las malditas letras pequeñas. ¿Se puede ser más estúpida e ingenua en esta vida? Lo que firmé esa noche no era ningún préstamo puente. Era un traspaso notariado de la propiedad a un fideicomiso oscuro donde los únicos dueños y titulares eran Diego y Valeria. Mi propia sangre y mi marido me habían robado la herencia sagrada de mi padre. Descubrí toda la nauseabunda verdad de la peor manera imaginable. Fui al restaurante de sorpresa un martes por la tarde para llevarle de comer a Diego, porque según él no tenía tiempo ni para salir. La oficina principal estaba a medio cerrar. Al asomarme por la rendija, vi a mi querida hermana Valeria sentada a horcajadas en las piernas de mi esposo, besándose salvajemente, con una pasión brutal que a mí me había negado por casi 6 meses.
¿Qué harían ustedes si de pronto ven a su hermana pequeña y a su marido destruyendo toda su vida y su dignidad en un solo segundo? Pateé la puerta con toda mi fuerza y los confronté temblando de ira y dolor. Lejos de sentir un gramo de vergüenza o arrepentimiento, Valeria se acomodó la ropa y se rió cínicamente en mi propia cara. Me dijo que Diego estaba harto y asqueado de una mujer tan aburrida, vieja y obsesionada con el trabajo como yo. Diego, con una frialdad espantosa que no le conocía, me miró de arriba abajo y me dijo que ya no le servía para nada. Me confesó sin tapujos que llevaban más de un año revolcándose juntos, que el dinero que faltaba en mis cuentas era para pagar el penthouse de lujo de mi hermana y que, gracias a mi firma ciega, ahora la casa de mi padre también les pertenecía legalmente a ellos dos. Me echaron del restaurante a gritos y empujones, humillándome frente a todos los meseros y cocineros. Y por si fuera poco, cuando llegué a la casa a sacar mi ropa, las cerraduras ya estaban cambiadas. Me dejaron literalmente en la calle, con el corazón destrozado en 1000 pedazos y una deuda millonaria en el banco por el préstamo inicial que yo saqué a mi nombre para él. ¿Cuánto veneno y cuánto dolor puede soportar el alma de una persona decente antes de volverse de piedra? Me quedé sin esposo, sin hermana, sin casa, sin herencia y sin un solo centavo de ahorros. Tuve que rentar un cuartito lúgubre y húmedo en una azotea. Pasé meses comiendo sopa instantánea y llorando hasta quedarme dormida, mientras ellos subían fotos de sus lujos y vacaciones en Europa en redes sociales. Pero escuchen bien esto, la arrogancia y la maldad siempre cobran su factura, y cuando lo hacen, cobran con altísimos intereses. Al despedirme a patadas del restaurante, me quitaron por completo el acceso a la contabilidad. Pensaron, en su inmensa ignorancia, que pagar impuestos y llevar las finanzas era un juego de niños. 8 meses después de mi desgracia, el karma llamó violentamente a su puerta vestido del SAT, la máxima autoridad fiscal de México. Sin mí para hacer los balances, cuadrar las cajas y realizar las deducciones correctas, Diego y Valeria cometieron un descarado fraude fiscal por millones de pesos sin darse cuenta. Por su avaricia desenfrenada, el gobierno les cayó con una auditoría sorpresa, les congeló absolutamente todas las cuentas bancarias y les giró una orden de presentación inmediata. Estaban a un paso de pisar la cárcel por evasión y lavado. ¿Adivinan a quién llamaron llorando a moco tendido de madrugada cuando vieron a los abogados del gobierno en su puerta? Sí, a la mujer aburrida y vieja que habían pisoteado y dejado en la ruina total. Diego me suplicó y me rogó por teléfono. Me dijo que Valeria estaba con ataques de pánico y no dejaba de vomitar del miedo, que se iban a pudrir en prisión durante años si yo no arreglaba mágicamente los libros contables, ya que yo conocía el historial perfecto del negocio desde su nacimiento. Valeria me mandó audios llorando, diciéndome que me perdonara, que éramos familia, que la sangre llama en los momentos más oscuros. ¿Tienen idea de la rabia deliciosa, profunda y satisfactoria que sentí al escucharlos arrastrarse y suplicar por sus miserables vidas? Los cité esa misma tarde en mi pequeña oficina improvisada. Les puse un documento legal sobre la mesa, preparado por mi abogado. Les dije fríamente que los salvaría de la cárcel, arreglaría toda la contabilidad y hablaría con los auditores, pero bajo una sola y no negociable condición. Me tenían que firmar en ese mismo instante la devolución absoluta de mi casa y el traspaso del 100% de las acciones del restaurante a mi nombre. Se quedarían sin un solo peso, con lo puesto y en la calle, pero libres. Si no firmaban, yo misma iría a entregar las pruebas detalladas de su premeditada evasión al fiscal esa misma tarde, asegurando su condena. Diego intentó gritarme y hacerse el gallo, pero Valeria, completamente aterrorizada por la idea de ir a una prisión de mujeres, lo obligó a firmar llorando a gritos. Con mi pluma, les quité absolutamente todo lo que me habían robado y me quedé con el negocio que yo misma financié con mi crédito. Hoy soy la dueña absoluta y directora de un restaurante sumamente exitoso. Recuperé la casa que me dejó mi padre con tanto amor y estoy libre de deudas. Ellos, por su parte, viven rentando un cuarto sucio en las afueras de la ciudad, odiándose mutuamente cada día más y llenos de resentimiento. Algunos de mis tíos y familiares me han mandado mensajes diciéndome que fui excesivamente cruel, que me aproveché de su desgracia y que no debí dejarlos en la miseria total siendo de mi propia sangre. Pero yo solo recuperé lo mío y los dejé probar su propia medicina. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Les habrías tenido compasión por ser tu familia y tu marido, o crees que hice lo correcto al dejarlos en la ruina por haberme traicionado?